¿Qué han hecho los hombres de Dios en tiempos de crisis? Dios les bendiga una vez más. Queremos continuar con nuestro devocional en el día de hoy para que a través de la palabra del Señor sepamos cómo debemos orar y cómo debemos actuar en medio de una crisis como la que estamos experimentando. El mundo entero experimenta la crisis que ha alarmado a todos los gobiernos, a todos los estados, y que la iglesia del Señor no puede ser indiferente. Dios les bendiga a todos los que alcanzan a escucharnos. Queremos iniciar con una oración al Señor pidiendo que Él tome el control de este momento, de estos minutos en los que queremos acompañarles por medio de la palabra del Señor. Buen Dios y Padre que moras en el cielo, te reconocemos como la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Por eso, en esta hora acudimos a ti para rogarte nos des revelación por medio de tu Espíritu Santo y nos unas a todos a través de esta meditación breve, de este devocional breve, con tu palabra como el centro que nos guía, que nos dirige, que nos muestra, Señor, y nos revela tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El personaje del que les quiero hablar hoy en tiempo de crisis, que supo cómo actuar en tiempo de crisis, es Abraham. La palabra del Señor revela en el capítulo 18 del libro de Génesis que Dios decide revelarle a su amigo Abraham el propósito que tenía de enviar juicios sobre Sodoma y sobre Gomorra, por cuanto el pecado de ellos había llegado hasta la presencia del Señor. Una vez más, estamos viendo a través de la palabra que situaciones de esta índole responden al pecado y a la rebelión del hombre con respecto a Dios y a su santidad. Dice el libro de Génesis, para los que me quieran acompañar allí en su casa o en el lugar donde se encuentren, en el capítulo 18 y a partir del verso 16, dice la palabra de la siguiente manera: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Lo primero que quiero resaltar en esta hora es que Dios siempre ha sabido revelar las cosas antes de enviarlas sobre la tierra. Dios las anuncia, Dios las da a conocer. Antes que sucedan, dice el Señor, yo las haré conocer. Y es lo que está haciendo aquí con Abraham y es lo que ha venido haciendo a través de todos los tiempos. En estos finales tiempos, el Evangelio ha sido predicado a través de todos los medios, en internet, en televisión, en la radio, en las calles, en los templos, en todas partes, Dios anunciando que enviará sobre la tierra las consecuencias del hombre. El pecado acarrea juicio, acarrea maldición, acarrea consecuencias. Dios aquí está diciéndole a Abraham, en el versículo número 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo primero que tenemos que entender también es que cuando Dios quiere cumplir su propósito en alguno de nosotros, Él espera que le obedezcamos, Él espera que vivamos de acuerdo a su perfecta voluntad. Como está diciendo de Abraham, Abraham enseñaría a sus hijos a obedecer y a guardar el camino de Jehová, para que de esa manera Dios cumpliera lo que había hablado acerca de él. Todos los que anhelamos que Dios cumpla un propósito en nosotros, debemos entender que Él espera obediencia de nosotros. Lo único que puede estorbar un plan de Dios, la realización de un propósito de Dios en nuestras vidas, es el nivel de obediencia que nosotros tengamos delante de Él. Dice el verso 20, porque Jehová le dijo, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Si pudiésemos utilizar una balanza simbólicamente para pesar el pecado de Sodoma y Gomorra con el pecado de esta generación actual, estamos seguros que el pecado actual pesa muchísimo más que el de Sodoma. Las naciones actuales, el mundo actual se ha desbordado a hacer lo malo y se ha engreído y se ha levantado contra Dios. Y esto acarrea todo el juicio y todas las calamidades que estamos viendo y que hemos visto en los últimos tiempos. Quiero resaltar también lo que
responde Abraham a Dios cuando decide Dios mostrarle las cosas que venían sobre el mundo. Dice la palabra del Señor que una vez Abraham se enteró del propósito de Dios de destruir a Sodoma y a Gomorra, de enviar juicio sobre aquellas ciudades de la antigüedad. Dice la palabra del Señor en el verso 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? La pregunta que Abraham le formula a Dios era sencillamente porque todos sabemos que familia de Abraham estaba en Sodoma. En el caso de Lot, de su esposa y de sus hijas, habitaban en Sodoma y ellos iban a ser partícipes o iban a estar allí bajo las condiciones de juicio que se aproximaban. Lo que estamos viendo en un hombre de Dios en tiempo de crisis es que no podemos pensar únicamente en nosotros. Los cristianos, la mayoría de nosotros tenemos familia que aún no se ha convertido al Señor, que aún vive lejos del propósito de Dios, muchos de ellos en vicio, muchos de ellos en idolatría, muchos de ellos en una indiferencia total con respecto a las cosas del Señor. Y cuando vemos una crisis, cuando se acerca una crisis o cuando viene un juicio, como lo que está aconteciendo en el mundo entero en este momento, amigo y hermano, tenemos que pensar en nuestras familias. Es el momento de empezar a interceder por ellos, a pensar en ellos, que es precisamente lo que hace Abraham en este momento, en este lugar. ¿Destruirás también al justo con el impío? Y dice Abraham, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar, por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham está reconociendo a Dios como el juez de toda la tierra. Y esta denominación o este título que le otorga a Dios nos tiene que hacer entender que todo lo que Dios hace es justo. Dios no es injusto, no hay injusticia en él. Lo que él hace siempre es consecuencia del pecado del hombre. La palabra del Señor nos habla aquí que es importante que nosotros reconozcamos la autoridad que Dios tiene. No solo él es juez, sino que también es soberano para obrar como a él le parezca. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. La reacción de un hombre de Dios frente al juicio que se aproxima tiene que ser la de un hombre compasivo, amoroso, que intercede, que se interpone entre Dios y la situación que está por venir o que está viniendo. El pueblo de Dios debe tomar el ejemplo de Abraham en este tiempo. Hermanos y amigos, hay que interceder a Dios, hay que clamar a Dios, hay que pedir misericordia, hay que ponernos en esta posición de intermediarios, de intercesores, que es el que se pone en medio para rogar, para suplicar a favor de otro. La iglesia debe levantarse. No solo tenemos que orar por nosotros y por nuestra familia, lo cual es indispensable. Tenemos también que orar por otros, tenemos que orar por nuestros gobiernos para que tomen las decisiones correctas. Tenemos que orar por el mundo que no se ha arrepentido, que no ha puesto su confianza en el Señor. Tenemos que interceder por los que están enfermos, por los que están en hospitales, por sus familias que llenos de angustia, tal vez a diario están con la incertidumbre de si van a volver a ver a sus seres queridos que hoy se encuentran recluidos o exiliados por causa de la enfermedad. Abraham comienza pidiendo que si tal vez hubiese 50, y Dios dice, si hubieran 50, yo no destruiría la ciudad a causa de los 50. Tal vez hay 45, o tal vez hay 30 o 20, empieza a bajar el número hasta 10, y Dios le dice, ni siquiera 10, ni siquiera tal vez 5, había justos en aquel lugar. Solo estaba Lot, de quien dice el apóstol Pedro, que libró al justo Lot. La Biblia lo llama justo. Era uno solo, y Dios lo libró a él y a sus hijas por amor a Abraham también y por la intercesión de Abraham.